Por supuesto, el tema de fondo para todas estas conversaciones tiene que ver con la situación de salud, tiene que ver con la pandemia en Chile, cómo se va registrando lo que el gobierno y una Centro de Pensamiento Independiente como espacio público ya describen como una leve mejoría. Empieza a desarrollarse la conversación respecto a cómo se va a realizar, en qué momento, bajo qué condiciones, las medidas que vayan llevando a distintas fases en este combate. Nosotros conversamos aquí en Cooperativa hace algunas semanas con el doctor Osvaldo Artaza, que es decano de la Facultad de Ciencias de Salud de la Universidad de las Américas, en momentos en que él veía que se venían días muy complicados, muy duros por efecto de la pandemia en Chile, una cuestión que confirmaron las cifras los días que siguieron. Está el teléfono de Cooperativa, el doctor Artaza, para volver a conversar respecto a cómo va evolucionando esta pandemia en Chile. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Y tienes toda la razón en recordar que venían días duros, pero fueron desgraciadamente más duros de lo que me podía imaginar. O sea, llegamos a ser el país de América Latina con más fallecidos por 1 millón de habitantes. Un triste récord, realmente llena de pena y por todo el dolor de tantas familias. Eso realmente ha sido una tragedia lo que ha estado sucediendo. Yo recuerdo que lo conversábamos en ese momento porque los pronósticos eran sombríos. En la práctica fue peor de lo que pensaba, y ojo, que no es una situación que haya terminado. Una leve mejoría está muy lejos de ser una mejoría, y si bien hay una tendencia que por el momento nos favorece, todavía estamos en una parte muy dura de estos contagios. ¿Pero fue más complicado de lo que se adelantaba? Sí, fue... O sea, los resultados han sido pésimos, o sea, no malos, pésimos en términos de vidas humanas, y es crucial hacer el aprendizaje, porque justamente mirando hacia adelante, porque lo de la vacuna se ve muy lejano, desafortunadamente se ve lejano, y la única manera que podamos ir retomando actividad en unas semanas más, cuando ya se cumplan ciertas condiciones que el Consejo Asesor de manera muy acertada los ha sugerido, es que volvamos a tener el control de la pandemia, que fue lo que perdimos, y eso fue el desastre que tuvimos como país, que perdimos el control. Al principio íbamos como muy bien, muy confiados, y cuando llegó a las zonas más populares, especialmente las grandes ciudades, donde la gente vive más hacinada, con menor protección social, esto se transformó definitivamente en un desastre, porque lo que yo le estoy diciendo hoy día ya está empezando a salir publicado en publicaciones de gran calidad científica, y relevando que efectivamente Chile es uno de los países que tiene peor resultado desde el punto de vista de mortalidad por su población. Y fue porque estaba usando en estos días un símil futbolístico. Jugamos a la defensiva, haciéndole test a la gente que consultaba a las urgencias y a los hospitales y preocupándonos de los ventiladores. No jugamos al ataque, estábamos todos metidos detrás, como pegados al arco, y nos metieron los goles por todos lados igual. No atacamos. Recién ahora, con el plan de trazabilidad que definió el Ministerio de Salud, se está tomando una estrategia que desgraciadamente no tomamos desde el principio, y esa va a ser la clave para que podamos retomar actividad en unas semanas más con cierta responsabilidad, porque en lo que nos ha mostrado la experiencia extranjera es que cuando se empieza el desconfinamiento y no se tiene el control absoluto, los rebrotes, las olas siguientes, son bien duras. Así que a la gente que está preocupada por la economía, yo sé que hay mucha gente que está muy preocupada por el tema económico y el tema de retomar la economía, impulsar la economía. Yo quiero ser muy categórico en decirle, mire, la mejor manera de que la economía sufra menos es preocuparnos bien de los sanitarios. Porque si no nos preocupamos bien de los sanitarios ahora y retomamos la actividad de una manera muy bien, con muy buen control, el daño a la economía al final va a ser peor, porque vamos a tener ola tras ola y con tener que volver a cuarentena, volver a echar marcha atrás, y el impacto que eso va a tener sobre distintas actividades
va a ser peor a que si nos aguantamos un poquito, implementamos bien las medidas que tienen que ver con el control de la pandemia, que tienen que ver con la trazabilidad, y volvemos de manera muy prudente, muy gradual y muy bien organizado. Entonces, hoy día estamos en los días más delicados. ¿Por qué? Porque va a haber mucha gente presionando, porque la verdad que hay bastante presión y cansancio de la gente, hay mucha presión por volver a retomar la actividad de distintos tipos. Entonces, hoy día soltar, confiarse otra vez, puede ser lo peor que nos puede pasar. Eso creo que son los días más complicados. Porque o sea, son días súper delicados desde el punto de vista de las decisiones que tomamos. Entre relajarse o mantener la estrictez de las medidas a la espera de que esté bien implementado el plan de trazabilidad. El plan de trazabilidad se propuso, se diseñó muy bien, eso todos lo hemos celebrado hace muy pocos días. Hay que implementarlo y probarlo. Esto de que por ejemplo los ríos se esté soltando un poco la estrictez de las medidas, vamos a ver cómo les va. Yo sé que la gente de la atención primaria de Valdivia está trabajando firme en el tema de trazabilidad, y yo creo que hay que estar muy atentos a cómo les va ahí. Espero que los valdivianos se comporten muy disciplinados, muy organizadamente y no se relajen, no se confíen, sean muy prudentes. Lo mismo la gente de Aysén, que hoy día se anunció que va a haber van a soltar un poco la estrictez de algunas medidas. Pequeños avances, ha dicho el ministro de Salud. Sí, un pequeño avance. Espero que la gente lo haga con mucha prudencia y en paralelo que esté debidamente implementado lo que es este plan de trazabilidad. Por lo menos de Valdivia sé que van avanzado en eso, pero no tengo el conocimiento cómo están ahí la atención primaria en Aysén. Pero en el resto del país, sí, lo que sé es que la atención primaria está reclamando más recursos, más capacitación para poder efectivamente colaborar con la Seremi en este plan de trazabilidad, que va a ser lo esencial para lo que viene. Ese es el eje, porque es la única vacuna que tenemos, porque la vacuna es la que se inyecta, no sabemos cuándo va a venir y tampoco sabemos cuán eficaz va a ser. La única vacuna probada que hay ahora es identificar quién está enfermo, identificar todos los contactos, establecer cuarentena. Los que no pueden hacer cuarentena tiene que ser la facilidad de ir hacia las residencias sanitarias, debe ser sin burocracia, sin dificultad. Y eso todavía está un poquito trancado, no está fluyendo como debiera. Entonces hay muchas cositas todavía que son muy importantes, son muy críticas, que hay que mejorar. Hay mucho que ajustar. Osvaldo Artaza, en esta conversación se ha establecido, y yo creo que es cierto, es muy difícil hacer comparaciones con el resto del mundo. Cada país tiene sus propias características. Pero recuerdo también la primera vez que hablamos que se estaba haciendo justo una reunión de ministros de salud, me parece que de toda América Latina, para hablar del COVID-19, y bajo esa luz Chile va, independiente de cuál sea su camino, va a ser parte de un mundo donde los demás países también van a estar enfrentando brotes y rebrotes y recaídas. En ese sentido, ¿cómo afecta el contexto lo que vaya a pasar con la pandemia? ¿Podemos aprender de algunos casos? ¿Hay países que nos puedan dar algunas señales respecto a lo que funciona o lo que no funciona? ¿Y qué es lo que está pasando en el resto de la región con el coronavirus? Sabemos de Brasil muy mal, pero sabemos menos de Uruguay, Argentina. Ahora, fíjate que en mortalidad, porque se habla mucho de letalidad, pero de letalidad cada vez estamos más convencidos que no es un buen dato, porque tiene que ver con la cantidad de exámenes, etc. Así que cada vez hay más convencimiento que el dato más fidedigno es el de mortalidad por población, por millón de habitantes. Y en este momento Chile tiene más mortalidad por millón de habitantes que Brasil, que México, que Ecuador, que Perú, aunque es duro reconocerlo, pero es así. Hoy día en la mañana acabamos de despachar un artículo para publicar en una revista
internacional de un grupo que se conformó con gente de distintos países. Y cuando trabajando en el estudio, viendo los datos, viendo todos los temas que implica una investigación en una revista internacional que son muy exigentes, si uno hace la raya para la suma, qué cosas hemos ido aprendiendo. A los países que les fue mejor en la región, como por ejemplo Costa Rica tuvo menos de 20 fallecidos para una población de 4,5 millones. La clave fue que ellos desde el primer día bloquearon los contagios, los contactos, con un papel preponderantísimo de la atención primaria. Ahí se la jugaron, ¡pum! En Argentina, que le fue bastante bien hasta el momento les ha ido bien, pues tienen 1.600 fallecidos para 40 millones de habitantes. Hicieron un confinamiento estrictísimo desde el día 1 y ahora están empezando a tener problemas por agotamiento de la población, porque ya llevan demasiadas semanas en confinamiento, y por otro lado porque los sectores más pobres en Argentina se están empezando a desplazar, a mover, y entonces están empezando a tener un alza ahora, después de varios meses de confinamiento estricto. Por eso que es bien interesante cómo uno va aprendiendo como qué ha pasado con los distintos países, y uno ve que hay algunos comunes denominadores. Uno, les ha ido mejor quienes han dado un rol protagónico a la atención primaria y a la estrategia de TTA, que se llama testear, trazar y aislar. Uh-huh. Eso les ha ido mejor que lo que han tenido una estrategia centrada en el hospital, en solo ventiladores, etcétera. Eso es una primera cosa. Lo segundo, les ha ido mucho mejor los países que tienen una buena gobernanza. ¿Qué quiero decir? En que la gente confía en sus instituciones y confía en sus autoridades. Hay países en que hay tanta confianza en sus autoridades que ni siquiera ha sido necesario que la ministra o el ministro tenga un comité asesor o tenga nada. Basta que dé la instrucción y todo el mundo entienda, hace caso y perfecto. Y les ha ido muy mal a los países que están en situación de alta conflictividad social y política, y con alto descrédito de sus instituciones y sus autoridades. Brasil, Ecuador, y qué decir de Chile, que nos pilló la pandemia en plena revuelta social, revuelta cuyos motivos que la causaron no se ha resuelto, porque quedó esto como un paréntesis pospuesto, y en la cual nos pilló en que efectivamente como país nos pilló rotos desde el punto de vista de nuestra capacidad de actuar unitariamente, rotos desde el punto de vista de nuestra capacidad de confiar y creer en nuestras autoridades e instituciones, rotos desde el punto de vista de un contrato social, de que las personas entienden de que el bien común está primero, etcétera. Hay una serie de cosas que en Chile se hechizaron y que hay que recomponer. Vendrá el proceso constituyente, vendrá temas que ya corresponden después de esto, a que aprendamos, analicemos, discutamos como sociedad qué nos pasó. Pero efectivamente eso es un factor, eso está clarísimo. Y hoy día cada vez están saliendo más investigaciones con respecto al tema de la gobernanza y el manejo de las crisis sanitarias. Y si hay algo que falló en Chile, que no falló, y aquí es un tema que más allá de una persona, sería como instrumento injusto colocárselo solo en el exministro. Fallamos en que exactamente, que la gobernanza de la crisis fue un desastre. Las comunicaciones, la transparencia de la información, el manejo de los datos, las múltiples vocerías que todo el tiempo andábamos diciendo cosas distintas, la confusión que se generó en la población, etcétera, 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 etcétera. ¿Okay? Entonces, ahí te estoy transmitiendo algunos de los elementos que están apareciendo como fundamentales en la explicación de por qué el comportamiento fue tan distinto en un país, en el otro, etcétera. Claro, y estos son datos que sirven para una conversación que vamos a tener durante mucho tiempo más, yo creo. ¿Qué es lo que nos pasó en Chile? ¿Cómo enfrentamos? ¿Cómo fuimos pasando por las fases? Y el aprendizaje que hay que hacer, porque ahora de cara hay que vamos a pensar en algún momento en desconfinar.
Entonces, bueno, las cosas hagámoslas mejor. Y todo lo que haga el ministro París para incluir, para que la sociedad científica, el colegio médico, los alcaldes, estemos todos en la misma, va a ser bueno, va a ser correcto. Y todo lo que se haga porque la atención primaria tenga los recursos para que el bicho no siga contagiando, o sea, identificar y aislar, y por lo tanto disminuir los riesgos de brotes en el futuro, va a ser en la línea correcta. Muy bien. Muchísimas gracias, doctor Artaza, por la conversación con Cooperativa. Un gran abrazo. Hasta la próxima. Osvaldo Artaza, exministro de Salud, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de las Américas, conversando en Cooperativa y entregando un poco esta mirada que ya se empieza a hacer respecto a los análisis, cómo funcionó Chile, cómo funcionaron otros países, qué factores o qué estrategias facilitaron quizás brotes más contenidos, menos muerte por millón de habitantes, menos contagios, y cuáles, por el contrario, lo hicieron más complicados. En el caso de Chile, él apunta a una sociedad trizada, a un virus que llegó cuando la sociedad de alguna manera estaba rota en cuestiones tan importantes como la confianza entre las instituciones o la determinación a trabajar todos juntos. Más conversación, compañía y servicio. Todo el día, hablando de En Cooperativa. Ahí está.